Entrevista con Amparo Puche, que conoció a Alain en 2013, antes de que él abandonara la sociedad, familia y amigos, para desarrollar en el silencio del Valle Aislado de Ortunas, España, la sanación ancestral que hoy comparte con un solo tratamiento 100% efectivo, después que el paciente se prepare para trascender. Amparo sufría de asma y alergia. Tuvo unos tratamientos profundos con Alain y se sanó. En el pasado, los tratamientos duraban algunos días o semanas, ya que Alain preparaba a sus pacientes antes de poder ser 100% efectivo. En la actualidad, el paciente se debe preparar siguiendo las instrucciones de Alain, leyendo sus libros y notas de autor. Solo de esta manera, un único tratamiento podrá ser 100% efectivo y para siempre. Hola Amparo, muy buenos días desde Londres. ¿Qué Hola, tal buenos estáis días. Por ahí? Bien, nubladito, mira, como por allí. Como por aquí, vaya, desde luego. Muy bien. ¿Cuál era tu problema antes de conocer a Alain? Pues mira, yo he estado muchos años sufriendo crisis de asma bastante intensas. Nunca he estado hospitalizada, pero me costaba mucho hacer vida normal. Me costaba caminar, y eran recurrentes, o sea, ya se hizo algo como crónico y todos los años me ocurría 2 o 3 ocasiones que era, pues eso, me asfixiaba mucho, unas toses que muy fuertes, y eso empezó a pasarme en el 2002, lo recuerdo porque acababa de fallecer mi padre y bueno, y ya se instaló en mí como mi vida normal era esa. Y bueno, pues probé, por supuesto, un montón de cosas, tomaba medicación que me aliviaba, desde luego, pero nunca llegaba a... siempre volvía, y además la medicación, el Ventolin, que todo el mundo conoce, pues era algo que yo llevaba a toda pastilla, siempre. Lo tomaba habitualmente, casi a diario. Muy bien, entonces, si entiendo bien, tienes unas crisis de asma con Ventolin, que no encuentran una solución médica más que tienes que vivir con ello, y un día conoces a Alain. Cuéntanos, ¿cómo conoces a Alain? Pues lo conocí en un autobús de línea y bueno, pues como estaba con las toses estas tan llamativas, pues siempre alguien me hacía algún comentario y él pues me hizo un comentario, Samantha, caray, qué tos, y me comentó lo que él hacía, me dio su contacto y bueno, me pareció algo agradable, no pensé que iba a ser más allá de pues algo un poco, otra cosa de un poco de alivio como tantas que había probado y bueno, me pareció agradable hacer un poquito de ejercicio, que es lo que él proponía, y unas respiraciones profundas, aprender a respirar y como no me veía capaz de hacer ejercicio en grupo porque no me pareció pues eso, como unas sesiones individuales para ponerme un poquito en forma, y eso me pareció una buena idea, agradable, sin más pretensiones, y me apunté. El tratamiento consiste en básicamente en respiración, en ejercicios, algo sí. más, en charlas, en te pone algún tipo de no sí, sé, Las sesiones eran pues una charla inicial para conocernos o para saber un poco el origen de lo que me ocurría, o no sé muy bien. Luego básicamente respiraciones profundas, abdominales hipopresivas, que pues eso te ayudan a un poco ejercitar que el aire entrara y saliera, pues ese camino que lo tenía tan obstaculizado por lo que sea. Y se supone que era alergia. Bueno, se supone, estaba diagnosticada como alergia al polvo y al pelo de gato, y yo tenía un gato que intenté por todos los medios que alguien se lo quedara, pero nadie lo quería y yo no era capaz de abandonarlo, y ahí estábamos, pues yo qué sé, no le dejaba entrar a la habitación, lo que fuera,
Y bueno, pues los ejercicios que hacíamos era eso, aprender a respirar y ejercicios de otro tipo estiramientos o de la espalda y nada de impacto ni nada de todo relajado. Y también masaje shiatsu de vez en cuando, lo alternábamos y con moxa y ya está. Muy bien, y si calculo bien, tras 11 años, sí, de esas crisis que no podías ni respirar, apenas ni caminar y que te decían que tenías que dar a tu gato, de cambiar todo el medio, automáticamente no, al poco tiempo de hacer el tratamiento con Alain, recobras tu vida normal. Sí, al principio, claro, esas crisis subían y bajaban, entonces yo, yendo con Alain, la crisis poco a poco fue remitiendo, a veces también, pero lo que ocurre es que no he vuelto a tener ninguna más. Muy bien. Vamos, que recomendarías a cualquier persona con unas crisis de asma que si más no, que lo pruebe, ¿no? Sí, desde luego. De hecho lo hago, lo que ocurre es que no sé explicar muy bien el mecanismo, que no sé explicar más de lo que estoy diciendo, entonces parece que no convence, que no es algo... Bueno, hay cosas que la ciencia... Pues, así es. Hay cosas que la ciencia a veces no puede explicar. Venga, muchas gracias, Amparo, por tu testimonio, muy valiente, y que tengas un maravilloso fin de semana, ¿de acuerdo? Igualmente. Hasta luego. Y un saludo Adiós. Muy grande, Alain. Adiós. El equipo Hotel Trainer agradece de todo corazón la valentía de Amparo Puche en atreverse a contar su experiencia al mundo para ayudarnos. Amparo es una persona muy especial para este mundo, discreta, humilde y generosa, que en cada amanecer cuida de gatos y perros abandonados por personas egoístas e inconscientes. Entrega su vida para proteger a seres indefensos, dándoles un hogar, protección y amor trascendental. Humanidad serista. Gracias. Agradecimiento para Carolina, que de manera voluntaria nos quiere ayudar a divulgar el conocimiento trascendental y la sanación ancestral. Gracias.